Bueno, las 14:15 de la tarde acá en todo el país. Seguimos por Nacional Rock. Tenemos comunicación con una invitada muy importante para nosotros que la hemos visto en los barrios populares, en la calle, en diferentes lugares de discusión, en las carpas, de hecho, también de La Sí. Poderosa sobre la ley de cocineras comunitarias. La legisladora Ofelia Fernández. Buenas tardes, Ofelia, ¿nos escuchas bien? Compañeros, hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta comunicación. Primero, bueno, sabemos que estás a pleno. ¿Dónde estás yendo? De repente, de una hora a la otra estás Viajando. teletransportándote. Sí, todavía me están por venir a buscar, que me voy a Tecnópolis a una actividad con Juan Grabois. Justamente. Justamente, bueno, estamos en un contexto, bueno, de cara a las PASO. Juan Grabois, a quien acompañás, resaltó que no será funcional a Sergio Massa, lo dijo con esas palabras. ¿Qué lees vos, Ofelia? ¿Cómo crees que se harán las negociaciones hacia la interna, ¿no?, de Unión por la Patria, sea cual sea el resultado de las PASO, ¿no? A ver, creo que todos sabíamos del 19 para acá que el Frente de Todos expresaba matices, digamos. Creo que nadie discute la unidad en tanto se entiendan los distintos recorridos y demás que contiene la fuerza política. Por supuesto, sería insólito que nuestro planteo sea que Massa no tiene que conformar nuestra fuerza política o que nos sorprenda que la conforme. Lo que estamos discutiendo es la conducta, digamos. Estamos queriendo abrir una discusión Sí. en relación a qué programa, qué orientación es la que representa a Unión por la Patria para lo que se viene. De la manera más sana posible, que es la paso, o sea, que es esa discusión en manos de todos nuestros votantes, estén donde estén, sean quien sea. Yo no quiero, digo, creo que si bien obviamente la campaña tiene sus momentos donde se trata de la diferenciación, creo que algo que tenemos que dejar de hacer o aprender a articular es disputar, sobre todo en un momento jodido, ¿viste? O sea, Sí. no, creo que hay una cosa unánime de que el gobierno no salió como esperábamos o a la altura de nuestra expectativa, o sobre todo, para no pensarlo en términos de expectativas, a la altura de las necesidades de las grandes mayorías de la Argentina. Entonces lo que hay que pensar y discutir es un cambio de rumbo, es decir, no hay que dejar de pensar cómo disputar los votos adentro de la interna a un votante Unión por la Patria, si es más o si es Juan, que es algo que veo que está pasando mucho, Ujú. para empezar a preguntarnos cómo garantizarle al resto del electorado, comprometerle al resto del electorado un cambio de rumbo en relación a las decisiones que se tomaron hasta ahora. Mi preocupación en la candidatura de Massa es que tal vez expresa es una de las personas con más autoridad en el gobierno actual, digamos. Y nosotros lo que queremos expresar es, digo, una fuerza de lo que falta, de un cambio de prioridades, de un cambio de orientación que tiene que ver con que eso que en algún momento se declaró eh, con unanimidad en el Frente de Todos, que es que hay que empezar por los últimos para llegar a todos, se vuelva más o menos realidad y que se establezca en un programa claro. Que nosotros, bueno, tenemos 10 puntos y podría tomarme un largo rato, pero para no hacer tan larga cada pregunta, pero que la campaña electoral es una oportunidad para ir discutiendo esto, qué es lo que queremos hacer. Ofelia, acá te saluda Lilian Andrade, vecina de la 31. Quería ¿Cómo te va? consultarte, bueno, al respecto de lo que venís hablando, de cómo ves o qué esperás, digamos, que suceda después de las PASO, y también por qué crees que se da en esta situación de precandidaturas, el hecho de que se debata poco acerca de problemáticas, digo, en profundidad, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, hablamos de narcotráfico y se habla de poner más policías en ciertos sectores o ciertos barrios populares, pero no se habla en profundidad de, bueno, cómo hacemos con la educación, cómo hacemos para hacer un abordaje más completo, ¿no? ¿Qué es lo que crees que sucede ahí que no hay ese abordaje con profundidad? Hay algo, o sea, pasa algo raro con las campañas electorales, o tal vez algo distinto a lo que yo espero, que es que en definitiva, tal vez la diferencia entre un militante y un militante que es circunstancialmente candidato o pretende ser funcionario de más, es que los que están en ese segundo rol se tienen que quemar la cabeza pensando en la solución, digamos, técnicamente, concretamente, por decirlo de alguna manera. Ese es el adicional, que pasar a tener herramientas no para discutir la realidad, para transformarlo, o esa sería la idea. Entonces a mí lo que pienso es que las campañas electorales tienen que ser
para aprovechar que la sociedad está mirando qué forma concreta tienen tus planteos, pero la movida electoral se está convirtiendo más en una batalla retórica, una batalla de grandes eslogans y de grandes consignas vacías, en vez de en eso, en la oportunidad de decir, escúchame, con este tema me parece, digo, que esos son los 4 puntos que habría que establecer primero, digo, bueno, una cosa más concreta. Ofelia, vos Nosotros tal vez... creo que, sí, perdón, me tosí en el medio. Estás engripada, ¿no? Intento, sí, un poquito. Bueno, los cambios de clima, vieron, ahora hacen de repente 200 grados, y la humedad, bueno, que se ponía a explicar sobre a lo que iba es, creo que con cómo fueron las cosas queda claro que la prioridad de nuestro espacio no es la candidatura, sino el programa. Si no, no lo hubiésemos bajado cuando Guado iba a ser candidato, digamos. La candidatura de Juan trabajó en función de la de Guado, obviamente es un tema de afinidad político-ideológica, pero también porque Guado estuvo dispuesto a asumir y firmar compromisos programáticos que para nosotros son de primer orden, que es qué queremos que pase. Que queremos que pase en distintos temas. En la medida que eso se baja, nosotros lo que sobre todo nos queremos expresar y por lo que existe esa candidatura es un programa. Y sobre todo porque a mí algo que me preocupa es que todo se está corriendo un poco a la derecha, todo se está empezando a normalizar cierta deshumanización desde la política, expresar sobre todo en las fuerzas con las que vamos a competir después de agosto, que será Bullrich, Larreta, con Morales o bueno, como se termine de definir eso. En ese corrimiento, nuestra fuerza política no pretende, o no pareciera que pretenda tener capacidad ofensiva, sino solo defensiva. O sea, los tipos van corriendo el discurso, van profundizando esa deshumanización, y nosotros más o menos contenemos o ponemos partes. Así como los chabones te dicen, el problema son los planeros, que son todos unos vagos, hay que valer las movilizaciones, y nosotros, bueno, claramente no vamos a decir eso, pero son nuestros propios dirigentes los primeros en decir, bueno, vamos a auditar, pasarnos 4 años auditando la política social, contándole las costillas a los más pobres, diciendo que hay que convertir los planes sociales en trabajo, cuando en realidad no es este el problema, porque en Argentina no se puede vivir sin trabajar. Están totalmente disociados de la realidad. La gente trabaja y no le alcanza, ese es el problema. Y trabaja hay un universo poblacional enorme que trabaja en la informalidad, y que la política social representa un complemento de ingresos para cubrir necesidades básicas, para que el hambre no sea el problema. Entonces, si nosotros, como en los medios eso suena mucho y como la oposición hace mucho ruido con eso, dejamos de ver esa discusión, vamos a tener un problema, porque vamos a pasar a dejar de estar representando algo distinto, o representar esa tensión del lado de las mayorías populares. Entonces, creo que esa candidatura está al servicio de que juntar cada voto posible dispuesto a no conformarse con menos, a dar la discusión sinceramente sobre estas tensiones que son parte de este momento de la Argentina, porque si no, ganemos o perdamos, sería algo muy feo si vamos cediendo. Tenemos que cuidar un poco lo que hemos conquistado y cuidar sobre todo la posibilidad de imaginar algo mejor. Ofelia, vos desde adentro, ¿no? Hoy que estás ocupando un cargo específicamente, tal vez hayas batido récord en presentación de proyectos. Esto vos mencionás... No creo que tanto, pero presenté algunos. Pero justamente quería preguntarte, ¿cuántos presentaste más o menos y qué pasa ahí adentro, ¿no? Donde de alguna manera se prefiere, no sé, homenajear una escultura o algo así antes que una política pública concreta para un barrio popular. Es buena pregunta, no me acuerdo exacto, me fijo rápidamente en la página y te digo el número. No, tranqui. No, que está más o menos cerca, mira, ahí se pone el contador. Presenté 227 proyectos sola y 1.367 con coautorías. Claro, un montón. De esos 0 te aprobaron. Sí, una cosa triste. De algún que otro pedido informe, declaración, seguro que sí, pero bueno, los proyectos de fondo. Bueno, yo hay un tema en el que para mí es muy claro, que es en la agenda vinculada a la desigualdad de género, que aparte los tipos te hacen el circo, ¿viste? O sea, yo desde que entré, 3 veces por año se vota una declaración por las fechas emblema del universo feminista, o sea, es 8 de marzo y se hace sesión para conmemorar el 8 de marzo, el 3 de junio para conmemorar el Ni Una Menos, hablan las mujeres de la legislatura y nunca en la puta vida se trató un proyecto vinculado a disminuir esa desigualdad o trabajar concretamente. Bueno, algo que la garganta laburó mucho, como puede ser
el reconocimiento del cuidado comunitario y lo que expresa la ley Ramona a nivel nacional, tiene su base en la legislatura. Hemos presentado proyectos de reconocimiento económico al cuidado comunitario que obviamente no se pueden ni tratar. Entonces, ahí hay una cosa difícil en el laburo en la legislatura en el que se trata más de intentar exponer lo que no funciona en la Ciudad de Buenos Aires y como cruzar las barreras del blindaje mediático y demás, que de poder aprobar cosas concretas, pues los tipos tienen mayoría y la aprovechan, digamos, no te dejan avanzar en nada. Ofelia, entonces, no hay una decisión política en la que se llegue a un consenso para poder abordar o continuar, por ejemplo, con políticas de género o políticas de desigualdad social que puedan llegar a nuestros barrios y que funcionen, ¿no? ¿Qué es lo que queda entonces? Digo, ¿qué esperanza nos da de que si ese espacio que se supone que tiene que generar estas políticas públicas no funciona y no funciona porque es una decisión? Y lo que nos queda por ahora es intentar torcerlo electoralmente. Esa es la sensación que tengo yo. O sea, en la medida de los tipos sigan teniendo mayoría y puedan hacer lo que quieran en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser muy difícil armar otra cosa. Incluso, bueno, no sé, digo, creo que hay como muchos mitos sobre el peronismo en la ciudad. La verdad, yo en lo concreto, en el trabajo del bloque, en la legislatura, del bloque del Frente Todos, soy testigo de un esfuerzo enorme por intentar hacer crecer algunas de esas batallas, hacer visibles algunas de esas batallas y ver si podíamos frenar o condicionar algo de lo que ahí pueden hacer con mucha impunidad. Algunas salieron mejor, algunas salieron muy bien en términos organizativos, pero no pudieron concretarse. O sea, bueno, Costa Salguero creo que fue un despliegue enorme de nuestra fuerza política y de la ciudadanía por impedir que regalen la vista al río y que la privaticen más concretamente. Y bueno, finalmente, a pesar de la audiencia y demás, los tipos avanzaron. O sea, pero sí también hay otras experiencias son más meritorias de la propia organización colectiva de la ciudad que de tal vez nuestra intervención, pero como puede ser la experiencia de los residentes que pelearon su salario y lo ganaron, como puede ser evitar el cierre de las nocturnas. Creo que lo que tenemos que garantizar, además de en esta elección sacar más votos para poder intentar cambiar esa mayoría automática en la legislatura, creo que en realidad de lo que se trata es de pensar cómo organizar a la sociedad porteña, cómo construir más organización. Porque es eso con lo que contamos al final del día. Las peleas ganadas que tenemos no son por la audacia de un dirigente, son por la capacidad de las personas y de los colectivos de organizar lo común y de pelearlo. Entonces, creo que tenemos que ir pensando eso. Yo digo un ejemplo un poco autorreferencial, pero para que se entienda lo que voy. Yo entré a la legislatura, sobre todo en función de mi recorrido en lo educativo, estudiantil y en lo feminista. Y yo, en lo educativo hay muchas agendas que dan vueltas y que son urgentes, y yo sobre todo elegí trabajar en un punto que es el de la alimentación en las escuelas. Sí. Por un lado porque me parecía esencial, digamos, pero bueno, eso hablé mucho en su momento, no hace falta que me repita, que no puede el gobierno de la ciudad poner recursos en que se reparta basura en las escuelas, en escuelas donde tal vez los pibes tienen su única comida del día. La educación pública tiene la función de igualar y dar comida de calidad, pero por fuera de eso en particular, también lo que a mí me proyecto era, hay otras discusiones en el mundo educativo que tienen su organización, que tienen, sus guardianes, por decirlo de alguna manera, y esto es lo que permitiera organizar a las familias como un actor o un sujeto educativo. A mí lo que me interesaba también de elaborar la alimentación era poner a las familias como sujeto de discusión de la educación en la ciudad, como a las madres, padres preocupados por sus hijos volvían sin haber comido porque era un asco, o intoxicados por lo que comieron, o lo que sea. Intentar interpelar a ese sujeto y decirle como, organízate, o sea, encontrate con tus padres de al lado y pelealo. O sea, hay que encontrar maneras de que la ciudad esté más organizada. Así se combate el proyecto neoliberal, pensando no en términos de individuos, sino de potencial organización. Ofelia, para ir cerrando, te agradecemos obviamente la comunicación, pero por un lado, ¿alguna autocrítica que creas necesario desde el Frente de Unión por la Patria, sobre todo teniendo en cuenta estos 4 años? Y por último, si vas a ver a las chicas, obviamente que sos refutbolera, si vas a ver las chicas de la selección este lunes. A ver, vamos, primero lo primero. Sí.
Sí, muchas autocríticas, o sea, claro que sí, creo que la candidatura que estamos impulsando es como una manera de hacerla, de hacer esa crítica, y de intentar plantar una alternativa, o como jugarnos un paso más en nuestra mirada y confiar en que la convicción de nuestros compañeros puede también ser movilizar electoralmente, o sea, que que un militante convencido también es una potencia, no solamente tiene que cerrar el círculo rojo, digamos, sino que también puede cerrar el entusiasmo de la militancia. Se me ocurren muchas cosas, pero creo que sobre todo una que es un poco tristona o que tal vez logra sintetizar un poco de todo es, creo que el gobierno nacional se ocupó de vivir especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Sobrenarramos los obstáculos, pero nunca los intentamos saltar del todo, ¿viste? Nunca hubo una convocatoria o una intención al campo popular. Claro, de decir, bueno, me planto con esto, Claro. y que me maten, pero que tal vez en esa tensión, porque la política es conflicto de intereses, eso obviamente la idea es superarlo eventualmente, pero para superarlo hay que atravesar ese conflicto, hacerse cargo, y entre que Alberto no pudo constituir una autoridad política, y que tampoco se intentó hacer esa convocatoria, creo que perdimos mucho en el camino, o sea, políticamente hablando, es grande el retroceso, sobre todo por perder la intención. Entonces creo que como una discusión que está bueno ir sembrando es la de el posibilismo, la de la especulación. Nosotros lo que estamos intentando es romper con esa lógica, o sea, y intentar empezar a imaginar un poco más alto. Y yo soy hija de la cultura política de Cristina, que en mi experiencia se trataba un poco también de dar 20 peleas, tal vez perder 10 y ganar otras 10, o sea, pero en ningún momento perder vocación de disputar. De la tensión política. Y acá creo que fue lo contrario, fue cuidar lo poco que había, a riesgo de terminar con números que sí, ahora pueden, o sea, con esta última cosita cierro, creo que lo que más nos convoca en esta elección como fuerza política es que si vamos a discutir el desarrollo y el crecimiento de la Argentina, una potencia en la que creemos, tenemos que pensar también en las personas, digamos, y cómo se reparte e incluye ese desarrollo y ese crecimiento. Que si la Argentina crece, también crezca su gente, que los números cierren con la gente adentro. Eso creo que es como lo que el matiz que le tenemos que poner a cada una de estas discusiones, que tal vez puede tener récord en exportación de alimentos, y eso es un éxito macroeconómico, pero la gente, pero en un país con récord de exportación de alimentos no come todo el mundo. No, y que los comedores están estallados. Sí, total. Bueno, te agradezco. Las compañeras del Mundial, obviamente, alentar con toda a la selección, que por suerte nos permite, ya cuando estábamos comenzando a sentir nostalgia por lo que se vivió el 18 de diciembre, volver a ilusionarnos, así que obviamente. Muchísimas gracias, Ofelia. No, gracias a ustedes. Bueno, Ofelia Fernández recién vamos va a alentar a la selección. Va a alentar a la selección. Muchas frases como para pensar sobre, bueno, la coyuntura electoral y esto de la importancia de la autocrítica, ¿no? También para reflejar esa intención, ¿no? Esa búsqueda de otros caminos posibles en una falta de representabilidad, ¿no? Que es un poco lo que se nota en nuestros barrios. Sí, también la desilusión, ¿no? de la militancia también me parece como importante poder charlar qué es lo que está sucediendo en esos espacios, que es de disputa, ¿no? Y termina siendo de política también. Totalmente. Bueno, vamos con Louta y Sotuso. Vamos. Ayer te vi.